Dios les bendiga a todos. Vamos a hablar de lo que es la sola escritura y cómo aquí está el señor Alarcón con Horacio Justo, que es un filósofo católico, el cual hace un aporte más a la confusión general que hay en el catolicismo. Mediante sus afirmaciones de humana sabiduría, no cree que la sola escritura puede ser algo que pueda, digamos, ser la máxima autoridad en la iglesia. Ellos creen en la tradición y en el magisterio romano, lo cual ensucia la sola escritura, la opaca y le quita la debida autoridad. Eso lo hacen ellos, pero la autoridad en sí misma la tiene la escritura. Por eso el Señor dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, no hay otra cosa. El mismo Señor Jesucristo habló de sola escritura. ¿Por qué sola escritura? Porque está sola. Porque si no, él hubiera dicho escudriñar las escrituras, la tradición y el magisterio romano. El Señor lo hubiera dicho claramente, pero el Señor dijo escudriñar las escrituras. Entonces las escrituras en sí mismas tienen la autoridad, pero la pregunta es, ¿quién le da esa autoridad a la escritura? Él dice, este señor Horacio Justo, que tiene que haber una, se puede decir una autoridad externa que pueda decir esto es palabra de Dios. Así que vamos a escuchar un poquito lo que dice este señor y vamos a comentar. Afirmar la sola escritura, de mi entender, era decir, este libro que estoy leyendo es la verdad porque este libro dice que es la verdad. Y eso, en lógica, se llama falacia de argumento circular. Entonces, o sea que él no cree que la escritura sea la verdad, por eso está poniendo en duda, si se puede decir, el canon judío. Ellos creen que la autoridad para determinar lo que es divino y lo que es humano es la iglesia. Lo que determina eso es alguien a quien Dios le dio esa autoridad externa que llama él, no es más ni menos que el pueblo judío. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? El judío tiene una ventaja o una superioridad sobre los otros pueblos, quiere decir. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? La circuncisión era una señal de que ellos eran pueblo de Dios, era una señal externa de que ellos eran pueblo de Dios. Ahora nuestra señal es Cristo, Cristo es nuestra circuncisión. Es una señal interna, es una señal espiritual, pero es lo que determina delante del Padre que somos su pueblo, Cristo, la fe en Cristo, creer en Cristo es nuestra marca espiritual. Por medio del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, somos pueblo de Dios. Entonces, ¿qué ventaja pues tiene el judío? Dice, hay una superioridad, hay algo que se le dio al pueblo judío, una preeminencia, una excelencia, una preponderancia, una supremacía. Todo eso se le dio al pueblo judío. El privilegio o la extensión o ventaja de que se goza una persona por razón o por mérito especial. O sea, el pueblo judío tiene una preeminencia. Este señor cree que la iglesia romana tiene la preeminencia porque ellos se autodefinen, se autoproclaman como la iglesia de Cristo. Sabemos que la iglesia católica no existe en las escrituras. Ellos son usurpadores. Otra palabra que se usa para ventaja, que es superioridad, es excelencia, que significa superior en calidad o bondad, que hace digna de aprecio y estima una cosa o una persona. Es lo que el Señor estimó sobre el pueblo judío. Es el pueblo elegido. Entonces, esta palabra ventaja o superioridad significa de Dios hacia el pueblo judío un trato honorífico, o sea que le da un cargo al pueblo judío. Por eso dice la palabra, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice el apóstol, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces lo que dice el señor Horacio Justo,
que filósofo católico que no hace más que enredar todo, aportando oscuridad a la oscuridad, dice que tiene que haber una autoridad externa, y lógicamente que la hay. Porque lo que quieren hacer ellos es colgarle esa medalla a Roma, que Roma es la que tiene la autoridad para determinar qué es lo santo, qué es lo sagrado y qué es lo que es profano. Ellos dicen que reconocen las escrituras como palabra sagrada, palabra divina, pero también colocan su magisterio y su tradición, las cuales son palabras de hombre, y lo cual no es divino. Entonces ellos hacen la mezcolanza que hacen siempre para ensuciar lo divino, si se puede. Si eso podría ser posible, ensuciar lo divino, es imposible, obviamente. Pero ellos, al mezclar lo divino con el barro, el pan que descendió del cielo con el barro, es algo realmente incomible. Si usted tiene el pan en la mesa, pero viene y le pone barro a ese pan y lo mezcla con el pan, eso es algo incomible. Eso es lo que es el catolicismo romano, algo incomible, algo que da náuseas, la doctrina romana, porque es mezclar el pan que descendió del cielo, como dijo Jesucristo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestro Padre les da el verdadero pan, no como los padres que comieron en el desierto del maná, sino que el pan verdadero es el cuerpo y la sangre de Cristo, le dijo el Señor a los judíos allí en Juan 6. Así que lo que dice este señor, hay una autoridad externa, si se puede decir, y esa autoridad es el pueblo judío. No porque el pueblo judío se haya autoproclamado como lo hace Roma, porque lo que hace Roma, Dios no los conoce a Roma, Dios no los conoce a los católicos. ¿Quiénes son? Ellos se autoproclaman, son los invitados de piedra que están ahí. Nadie los invitó, nadie los convocó, nadie les dio autoridad, pero están ahí autoproclamándose como los dueños de las escrituras. Sabemos que Luis Toro y todos los apologistas católicos dicen que la Biblia la hizo el catolicismo. Es algo que da risa, es algo ridículo, porque la escritura es de Dios primeramente. La escritura es una obra de Dios, como dice en 32:16 de Éxodo. La escritura es una obra de Dios. Leemos 32:16 y 24:12. Dice, y las tablas eran obra de Dios. O sea, Dios le da las tablas de la ley a Moisés, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Entonces, primeramente, no es de la Iglesia Católica la Biblia. Y segundo, que es una obra de Dios. Al ser una obra de Dios no puede ser una obra de los hombres. Y dice 24:12, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, mandamiento que he escrito para enseñarle. ¿Quién escribió las escrituras? Dios mismo. El apóstol Pablo dice que las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Quiere decir que es como un jefe que le dicta a una secretaria o a un secretario que escriba simplemente. El jefe está escribiendo, pero por medio de la secretaria o el secretario. Así son todos los que han escrito las escrituras. El que escribió las escrituras es Dios mismo, pero por medio de sus secretarios, o sea, sus profetas, sus apóstoles, etc. Lo que él haya escogido para que escribieran las sagradas escrituras. Entonces, esto es lo que aterra al catolicismo romano, que son las solas escrituras. Porque si decimos sola escritura, estamos echando fuera, estamos echando por tierra lo que es el romanismo, lo que es la tradición y lo que es el magisterio romano. Entonces se les cae todo, porque en las escrituras no existe el catolicismo. Si ellos anularan la tradición y el magisterio, no tendrían nada, porque no existen en las escrituras. El catolicismo no existiría. El catolicismo existe solamente en la mente del católico. ¿Por medio de qué? Por medio de sus tradiciones y su magisterio, no por medio de las escrituras. Lo que ellos hacen es negar la verdad
por medio de su magisterio y de su tradición. Entonces este señor Justo, Horacio Juste, dice que tiene que haber una autoridad externa, y esa autoridad externa es el pueblo judío. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo así en Romanos 3, 1 y 2, le ha sido confiada las escrituras ¿a quién? Al pueblo judío. Afirmar la sola escritura, de mi entender, era decir, este libro que estoy leyendo es la verdad porque este libro dice que es la verdad. Y eso, en lógica, se llama falacia de argumento circular. Entonces, yo sostenía que para que la Biblia sea considerada palabra de Dios, debía existir una autoridad externa que determine qué es palabra de Dios y cuál es el fundamento epistemológico. Él dice, tiene que haber una autoridad externa. Lo dice claramente aquí en Romanos 3, 1 y 2, que esa autoridad externa es el pueblo judío. Se puede decir, como dijimos, que Dios es el que escribió la Biblia y que usó sus secretarios. Volvemos a repetir, es como un jefe que dicta algo. ¿Quién está escribiendo eso? El secretario, o sea, está escribiendo por el jefe, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, y en verdad y es necesario que le adoren. Él dice que el Espíritu Santo inspiró. El católico pregunta, ¿y cuándo Dios dijo que hagan escritura? El solo hecho de que la inspire quiere decir que quieren que la escriba. Por algo le inspiró el Espíritu Santo. Entonces dice, si el jefe dicta un escrito o dicta algunas palabras, es para que el secretario la escriba, no para que esté escuchando y que las palabras queden en el aire y se pierdan. ¿Por qué Dios escribió las tablas de la ley? Para que no se pierdan, para que haya una documentación. Y esa documentación le fue confiada al pueblo judío, no le fue confiada a Roma. En ninguna parte de la Biblia dice que le fue confiada a Roma, le fue confiada al pueblo judío. Por eso Roma odia no solamente a la iglesia, sino al pueblo judío. ¿Por qué? Porque a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, podemos ver que hay una confianza, una ventaja del pueblo judío sobre todos los pueblos. Tiene una superioridad. La ventaja, ¿qué es una ventaja? Es una circunstancia o situación que da superioridad en alguna cosa, o una circunstancia o condición a favor. Todo eso tiene el pueblo judío, una ventaja. Dice, es una cualidad o situación de una cosa o persona que es superior a otra en calidad, cantidad o rango o importancia. Segundo, persona o conjunto de personas que tienen autoridad gubernamental. O sea que Dios le dio al pueblo judío una autoridad gubernamental, o sea que tienen la capacidad de gobernar. Por eso el canon lo hizo el pueblo judío. No lo hizo Roma ni nadie. Roma lo único que hizo fue robar lo que ya estaba hecho. Roma no hizo nada, no, solamente, si se puede decir, lo encuadernó en lo que ya estaba hecho, la obra que ya estaba hecha. Es como si yo agarro la obra de un gran escritor, se la robo, lo encuaderno y le pongo mi firma. Digo, yo hice esta obra, cuando en realidad la obra es de un gran escritor, póngale, al cual yo le robé la obra. Eso es lo que hizo Roma. Simplemente robó la obra de Dios que había sido confiada al pueblo judío. Es como que alguien me confía algo a mí y viene alguien y lo roba. Alguien me confía su automóvil, pero en una noche, en un descuido, viene alguien y me roba ese automóvil que no es mío. Y eso es lo que hizo Roma. Dios es el autor, es el que escribió las escrituras por medio de sus profetas y sus apóstoles, pero vino Roma y lo robó. Simplemente es eso. Entonces, este señor Horacio Justo quiere dar a entender que la autoridad, esa autoridad externa es Roma. Y la Biblia dice que no, que la autoridad externa para determinar el canon y determinar qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios, no es otro que el pueblo judío. Dios está en el asunto, siempre estuvo en el asunto, así como determinó los 39 libros del Antiguo Testamento. Así el Espíritu Santo inspiró al pueblo judío para que los 27 libros del Nuevo Testamento.
si se puede decir Nuevo Testamento, porque los primeros 4 libros son todavía Antiguo Testamento, pero vamos a decirlo así para que se pueda entender. Afirmar la sola escritura, a mi entender, era decir, este libro que estoy leyendo es la verdad porque este libro dice que es la verdad. Y eso, en lógica, se llama falacia de argumento circular. Entonces, el pueblo judío es el que tiene la autoridad gubernamental, o sea que puede gobernar sobre eso que le ha sido confiado. Es lo mismo lo del auto. O sea, si a mí alguien me confía su automóvil y me dice, puedes usarlo, te doy toda la autoridad, te doy todos los beneficios que tiene el automóvil. Y bueno, supongamos que me lo deja una semana y yo agarro el auto, lo uso, manejo a la izquierda, a la derecha, voy hacia adelante, voy hacia atrás. O sea, yo tengo una autoridad por algo que me ha sido confiado. Me ha sido confiado por un hombre. Pero en este caso no es solamente un hombre que se le ha sido confiado algo al pueblo judío, la palabra de Dios, sino que es Dios mismo, y Dios está en el asunto dirigiendo todo. El Espíritu Santo es el que inspiró toda la Escritura. Desde Génesis a Apocalipsis la inspiró el Espíritu Santo. Siempre estuvo presente el Espíritu Santo guiando al pueblo judío. Entonces, ¿qué significa gubernamental? Del gobierno de un Estado o relacionado con él. O sea que el pueblo judío viene a ser como el Estado, digamos, de una... Viene a ser como un ministerio, un departamento de gobierno encargado de un área política determinada. O sea, si hablamos en términos gubernamentales y de autoridad. Es un edificio que es sede de este departamento. O sea que hay alguien en la tierra, hay un pueblo que tenía que tener autoridad sobre las Escrituras, porque Dios, como se burlan los católicos que dicen que Dios empezó a tirar Biblias desde el cielo para que los protestantes o los evangélicos o los cristianos las agarren y eso sea todo. Por eso es la burla del diablo. El catolicismo es la burla del diablo hacia el pueblo cristiano. Dios dejó su palabra, dice que Dios mismo escribió las tablas y se las dio a Moisés. Es obra de Dios. Entonces, esa obra se la dejó a el pueblo judío. Dice gubernamental, la palabra gubernamental significa empleo. Empleo es trabajo que se realiza a cambio de un salario. Número 2, ocupación de una persona en una actividad, un trabajo o negocio. Y en un orden militar es una jerarquía. O sea, Dios le dio un privilegio. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿qué ventaja tiene el judío? Que le ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, es una actividad, un trabajo o un negocio que Dios le ha dado al pueblo judío. No hay otro. Es el pueblo escogido, es el pueblo de Dios, es el pueblo que se le ha sido confiado en las Escrituras. Entonces, es un empleo, es un trabajo que ha tenido el pueblo judío a lo largo de los siglos para conservar las Escrituras y para que luego se haga la Biblia y todo el mundo pueda leer el testimonio de Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, ¿qué es un empleo? Es un destino, se puede decir. O sea, que el destino del pueblo judío era conservar las Escrituras y que el Mesías venga por medio de ese pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Que es un destino, lugar o donde va dirigido alguien o algo. Las Escrituras tenían un destino, que quedaran en las manos de los judíos. ¿Qué es un destino? Es un uso o función que se da o se piensa dar a una cosa. Un uso o una función. ¿Qué es un destino? Un lugar al que una persona es designada para un empleo o ejercicio o para que preste sus servicios. Ese es el destino del pueblo de Dios. Conservar el testimonio de Jesucristo, o sea, conservar las Escrituras. Por eso el Señor dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Qué es un destino? Es una situación o estado a que una persona o cosa llega o ha de llegar inevitablemente, guiada por esa fuerza.
O sea que había un destino para el pueblo judío, que era conservar las escrituras y que venga el Mesías por medio de ellos. ¿Qué es un empleo? Es una colocación, o sea, un trabajo que se realiza a cambio de un salario. ¿Qué es un empleo? Es una ocupación, una actividad o un trabajo. El trabajo del pueblo judío era conservar las escrituras. Todo por inspiración del Espíritu Santo, con la protección y la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Qué es un empleo? Es un puesto, un lugar o posición que ocupa alguien, cargo o función en una empresa. Por eso el pueblo judío es un pueblo especial. Es aquellos que conservan el gran tesoro de las escrituras. Este señor Justo dice que tiene que haber una autoridad, y esa autoridad es el pueblo judío. O sea que lo que él hace trata de negar la autoridad de la escritura. Después, cuando termina el video, dice que hay tres pilares de la fe, que son las escrituras, el magisterio y la tradición. O sea, ahí estamos diciendo, ahí está mezclando lo divino con lo humano, con lo terrenal, ensuciando lo divino, entre comillas, ensuciando, porque Dios no puede ser ensuciado. Dios, Dios es divino, la palabra es divina, no puede, pero hacen que el ser humano se confunda y crea en un Dios falso, como es el Dios de los católicos, un Dios que salva por medio de las obras. ¿Qué es un empleo? Es un puesto de control, una misión de vigilancia, puesto de mando. Eso es lo que tiene el pueblo judío. La misión de la vigilancia de las escrituras. Tiene un puesto de mando, tiene una autoridad, tiene un cargo. Empleo también significa cargo, función de la cual una persona tiene la responsabilidad de una organización. ¿Qué es un empleo? Es un honor, es una cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral. Entonces es un puesto de honor el que tiene el pueblo judío. Es una dignidad o es un cargo. Cosa por la que una persona se siente enaltecida y orgullosa. Eso es el pueblo judío. Por eso el pueblo judío tiene cierto orgullo de que a ellos les ha sido confiada la escritura y que ha venido, que es el pueblo de Dios. ¿Qué es un empleo? Es la manifestación, el honor y el respeto y la admiración. O sea que tiene una ventaja el pueblo judío. Es un empleo, es una distinción. ¿Qué es una distinción? Un premio que se concede para aumentar el honor de alguien. O sea que el pueblo judío, el Señor le colocó una medalla de que era el pueblo judío, que era el pueblo de Dios, perdón, que era aquellos que tenían a cargo y la autoridad para hacer el canon de las escrituras. ¿Qué es un empleo? Es la dignidad, que merece respeto, cargo o empleo que confiere autoridad y honor. O sea que eso es todo lo que es el pueblo judío. Aquellos que tienen la autoridad sobre las escrituras. Ya han determinado el canon y ahí quedó establecido el canon. No se le puede agregar nada ni se le puede quitar nada, como dicen 22:20, 19 y 20 de Apocalipsis, dicen en 8:3 de Deuteronomio que nadie le puede agregar ni quitar nada a las Sagradas Escrituras que han sido confiadas al pueblo judío. Por eso dice también en Romano que aunque el pueblo judío haya sido infiel, Dios permanece fiel. O sea que Dios no dependía de la fidelidad del pueblo judío para determinar el canon, por más que ellos hayan sido malos, hayan crucificado al Señor, etcétera, porque ya estaba todo profetizado. Eso no quiere decir que se les quite la autoridad, porque el Señor ya se las dio. Solo con el hecho de haber elegido a Abraham, sus descendientes, de haber elegido a Moisés para darle las tablas de la ley, ya ahí está todo dicho, porque Dios no tiene pasado, presente ni futuro. Dios vive en un eterno presente, si se puede decir de alguna manera. Dios es atemporal y lo que Él promete, Él lo cumple. Si Él le confió al pueblo las escrituras, punto, se acabó. El pueblo cayó en idolatría, el pueblo cayó en cantidad de pecados terribles, pero Dios permanece fiel.
porque en última instancia ellos siempre creyeron en el Dios verdadero. El pueblo judío siempre creyó en el Dios verdadero. Entonces se le ha sido confiada la palabra del Señor. Yo sostenía que para que la Biblia sea considerada palabra de Dios, debía existir una autoridad externa que determine qué es palabra de Dios y cuál es el fundamento epistemológico para llegar a conocer la palabra de Dios. Una vez me pasó que vi un youtuber protestante que dijo, bueno, pero ustedes los católicos también tienen muchas denominaciones. Yo dije, no, está confundiendo los que son los carismas que toman ciertas denominaciones católicas, que son católicos, pero ven en Cristo una particularidad sobre la cual establecer el apostolado. Los dominicos van a ver en Cristo el Cristo predicador y los franciscanos el Cristo mendicante, pero ambos ven al mismo Cristo y ambos tienen los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, ambos reconocen la autoridad del Papa, ambos reconocen la tradición, el magisterio y la verdad revelada como los 3 pilares de la fe. Entonces, es lo que ellos creen, los 3 pilares de la fe. Entonces podemos ver que en Miqueas 4:2 dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por su vereda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. No dice que saldrá de Roma, sino que la ley saldrá de Jerusalén, la palabra de Jehová. Nehemías 9:3 dice la gloriosa palabra del Señor, que 9:3 y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Entonces acá podemos ver, no solamente a través de las Escrituras, sino a través de su historia, Israel siempre conservó las Escrituras, nunca se perdieron las Escrituras. No es que el católico siempre pone en duda que faltan libros, que faltan escrituras, siempre el paganismo, siempre el diablo está queriendo poner duda en el pueblo, que hay más doctrina, que el catolicismo agrega esos 7 libros apócrifos que se le dicen, que no son verdaderos, ellos dicen que son verdaderos. Por eso ellos agregan los 7 libros, porque ellos están ciegos. Roma jamás podría ser el canon, porque Roma está ciego. Usted dele a un ciego que encuaderne un libro, va a ser un desastre. Va a poner la última página primero, la del medio va a poner el final, etcétera. Va a ser un verdadero desastre. La tapa la va a poner en el medio. ¿Por qué? Porque está ciego. Por eso Roma agregó los 7 libros, que ellos tienen 73 libros. ¿Por qué los agregaron? Porque están ciegos, porque están atientos. Lo verdadero son los 66 libros que tenemos los cristianos. ¿Por qué? Porque eso es lo que determinó el pueblo judío, digamos, que ellos son los que tienen la verdadera autoridad, y ahí quedó. Después la iglesia primitiva sí fue una iglesia compuesta por judíos. Entonces sigue en pie la promesa del Señor que le ha sido confiada, la palabra de Dios al pueblo judío. Luego se abrió el evangelio hacia los gentiles, pero ya el canon estaba en manos de los judíos. Siempre el canon estuvo en las manos de los judíos. Después Roma, por supuesto, a través de las guerras, de las invasiones de los romanos, del Imperio Romano, fueron robadas las escrituras, y bueno, ellos se adjudicaron y dicen que hicieron la Biblia, que ellos hicieron el canon. Todo falso, es todo robado. Roma lo que ha hecho toda su historia es robar. Dominar por medio de la fuerza, y ellos vieron que por medio de la religión podían dominar al mundo, y es lo que están haciendo a través de la religión católica, querer dominar al mundo por medio de la fe en Cristo. Entonces podemos ver a través de Nehemías número 9:3 que las escrituras están en manos de los judíos. Podemos leer Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, para ser conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te mando. Entonces, las leyes estaban en las manos del pueblo judío, no había otro. Vamos a leer en 31:26 de Deuteronomio, dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, las escrituras son las que atestiguan no solamente contra los judíos por sus pecados, sino contra la humanidad y contra Roma misma. O sea, por eso Roma niega la sola escritura. Ellos necesitan embarrar, como se dice por estas pampas, embarrar la cancha. El Roma necesita poner su tradición, necesita poner su magisterio para embarrar la sola escritura. Y entonces, y leemos el último pasaje de Éxodo 31:18, dice la gloriosa palabra del Señor: y dio a Moisés, y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, hay una autoridad externa, como dice acá el señor Horacio Justo, hay una autoridad externa. Él cree que esa autoridad externa son las tres columnas que él llama, que son la escritura, la palabra de Dios, el magisterio y la tradición. Está agregando algo. Por eso ellos a todo le agregan algo. Por eso ellos necesitan ensuciar lo divino y le agregan algo, porque el Señor dijo sola escritura y nada más. La salvación es solo por la fe y nada más, no es por obra para que nadie se gloríe. Pero ellos dicen, la salvación es por fe más las obras. Y acá dicen, la escritura es la autoridad más la tradición y el magisterio. Y así es con todo. La salvación es por fe más obras más el purgatorio. La salvación es por fe más obras más el rosario. Y así le agregan ensuciando la salvación o el nombre del Señor, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, el único. No hay otra salvación que no sea solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y con esto terminamos 31:26. Perdón, vamos a terminar con Romanos y ya finalizamos. Dice: ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovechar la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, la palabra que se usa es confianza o confiar. Esa es la palabra que se usa, confiar. Y viene esa afirmación de parte del Señor, que el Señor es el que confió la palabra de Dios a un pueblo. Y ese pueblo no es Roma, no es el pueblo católico, no es la secta romana, sino que el pueblo que determina el canon y determina lo que es palabra de Dios es el pueblo judío. No hay registros. El registro que hay contundente, definitivo y veraz es el de Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 4, que testifican, aseveran y aseguran que el canon y la autoridad que tienen sobre las escrituras es el pueblo judío, no hay otro. Y eso es todo. Esa es la autoridad que reclama Roma y hace la pregunta. Aquí con Santiago Alarcón y Horacio Justo reclaman ellos cuál es la autoridad que determina qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Y ellos, en su
en su ceguera, en su brutalidad doctrinal, creen que es Roma. En ninguna parte de las Escrituras dicen que es Roma. Las Escrituras dicen claramente que esa autoridad, que esa confianza, que ese empleo le ha sido dado, ese cargo, ese honor, esa dignidad, se le ha dado al pueblo judío. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga a todos.